Muy bien, vamos a tratar de tocar este tema el día de hoy, hablando de apologética todavía. Este tema que es tan controversial, pero tan importante porque habla de una realidad eterna que todos tenemos que conocer, tenemos que entender este tema muy bien, ya que tiene implicaciones eternas, nuestras convicciones, lo que nosotros creamos al respecto de este tema. Es un tema muy importante que debemos de manejar muy bien para poder presentar defensa ante todos aquellos que lo demandan de la esperanza que tenemos. Y pues vamos a recordar, ¿verdad? Una vez más este mensaje acerca del infierno. Y vamos a empezar, hermanos, este estudio con el texto base, un texto que nos va a ayudar a entender la realidad del infierno. Y bueno, escuchemos en palabras de nuestro Señor Jesucristo la primera afirmación que nos da de este tema. Les invito a abrir sus Biblias y a buscar el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Y vamos a ver, pues, que es una realidad el infierno de acuerdo a Jesús. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, pues, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que vamos a tratar de entender más el día de hoy. Quiero decirles, hermanos, que la verdad estoy con temor, con temblor, tocando este tema del infierno. Es un tema, yo creo que es el tema más difícil de todos. Es un tema muy difícil. Yo estoy respirando, ¿verdad? Es un tema bastante pesado. Es difícil este tema, pero es esencial, ya que Jesús mismo vino a nuestro mundo para enseñarnos, para advertirnos acerca de la realidad del infierno y para guiarnos hacia la salvación, ¿no? O sea, sobre todo su venida a este mundo es porque Él quería la salvación, que ninguno se perdiera, sino que todos llegáramos al arrepentimiento y a la salvación, ¿no? Entonces, el propósito no es infundir miedo, es simple y sencillamente ver una realidad presentada no por ninguno de nosotros, sino por el mismo Jesucristo, ¿no? La persona más santa, su palabra es verdad, él se define a sí mismo como yo soy la verdad, ¿no? Él se define a sí mismo como la verdad y creo que hay que escucharle. Hemos visto que si él ha mentido, pues si en alguna cosa hubiera mentido él, dejaría de ser santo, dejaría de ser Dios, dejaría de ser un ejemplo, un maestro de moral, sino un mentiroso. Sería un farsante, mucho menos sería Dios, ¿no? La deidad de Jesucristo está basada en que todo lo que dice es verdad. Y nosotros tenemos esa fe, tenemos esa confianza, nosotros sabemos a quién hemos creído y creemos que si antes se ha dicho que el Antiguo Testamento era un Dios de ira, a muchos no les gusta el Antiguo Testamento porque se maneja un Dios de ira, un Dios castigador, pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo, que es un Dios de amor. Y el día de hoy vamos a ver justamente todo lo contrario, que el que más habló del infierno y del castigo eterno fue Jesucristo, ¿no? Ese Dios de amor sí habló del infierno, pero no por otro motivo, sino por amor. Y de hecho, Él dio su vida por nosotros para que nosotros no tuviéramos que vivir el horror del infierno, ¿no? Entonces, no se trata de infundir miedo en ningún momento, sino de magnificar la justicia de Dios, porque ahí en la cruz encontramos el amor y la justicia.
Y ese Dios de amor ofrece un escape para esta realidad a través de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es nuestra salvación. Así es de que tocamos este tema de una manera reverente, de una manera humilde, con todo el temor reverente que podamos tener, porque hemos sido pecadores, porque hemos transgredido la ley, ¿no? Nadie de nosotros se salva, nadie está bien, solo por la misericordia de Dios podemos tener una esperanza diferente. Así es de que al menos Jesucristo fue el que más habló de toda la Biblia del infierno, y lo hizo cuando menos 12 veces diferentes en los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos. Juan lo habla, pero en el Apocalipsis, ¿no? Y además vamos a escuchar a Jesucristo que si alguien tiene autoridad, su palabra es autoridad para nosotros, su palabra es autoritativa, porque si alguien conoce la realidad que está fuera de este mundo, si alguien conoce la realidad de la eternidad, es justamente Jesucristo, ¿no? Él tiene toda la autoridad para decirnos lo que está más allá que nosotros no alcanzamos a ver. Así es de que, bueno, será muy interesante saber qué dice Jesucristo, la palabra de Jesucristo, que es definida por él mismo como la verdad. Y negarlo a él es decir, Jesucristo no es Dios, Jesucristo mintió, porque lo que está diciendo no lo creo, ¿no? Pero va su palabra de por medio. O sea, nuestra palabra contra la palabra de Jesucristo. Así es de que también vamos a ver que esta prédica pues va a tratar de mostrar las 8 afirmaciones diferenciadas que hace Jesucristo acerca del infierno. Y vamos a tratar de ver que él prueba en sus afirmaciones la realidad del infierno, ¿no? Un lugar real, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento eterno, justo y también consciente. También vamos a tratar de ver lo que dicen sectas, lo que dicen otras religiones, y vamos a tratar de desmentirlo de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, sobre todo haciendo énfasis en lo que Jesucristo dice, ¿no? Así es de que, bueno, pues les voy a animar, hermanos, a que podamos reflexionar en cada afirmación, en cada una de las 8 afirmaciones que hace Jesucristo acerca del infierno, que reflexionen y que vean qué tan en serio están tomando las palabras que da Jesucristo con respecto al infierno. Así es de que en cada ocasión meditemos al respecto. Y bueno, pues empecemos con la primera afirmación que hace Jesucristo del infierno. Un lugar real, un lugar literal. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 48. Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 48. Dice así, y si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También les quisiera invitar a que me acompañen a leer Mateo, capítulo 5, versículo 22. Dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijere fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, la primera pregunta que quisiera yo hacer, hermanos, es si consideran ustedes que Jesucristo puede decir algo que en realidad sabe que no existe. Sus palabras pueden ser como para amedrentarnos, sabiendo que lo que él está diciendo es mentira y nada más nos quiere asustar y hablar de algo que no existe. ¿Ustedes creerían que Jesucristo sería capaz de hablarnos de una realidad que él mismo sabe que es mentira? ¿Consideran eso? ¿Consideran que sus palabras son ociosas
y que solamente tienen el fin de atemorizar cuando él sabe que es falso. Él mentiría con alguna buena intención de que nosotros nos arrepintiéramos. Y entonces él habla acerca de cortar una parte incluso de nosotros mismos para no entrar al infierno, ¿no? Y habla de que si lo que hacemos, ¿verdad? Incluso hacer afirmaciones en contra de alguien, eso también es motivo de estar expuesto al infierno de fuego, ¿no? Él podría hablar así al vacío y hablar sin sentido, y sus palabras serían vanas. ¿Consideran que Jesucristo sería capaz de hacer eso? Yo creo que todos podemos mentir, pero él no, ¿verdad? A menos que no sea Dios y a menos que sea un perfecto mentiroso, un humano mentiroso tal cual. Ni es un buen maestro, ni nada, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe está basada en su palabra y directamente en las palabras de Jesucristo. Bueno, Jesucristo habla acerca del Jena, que era un valle real ahí que existía en Jerusalén, cerca de Jerusalén, en donde en ese tiempo había sacrificios al rey Moloch. Muchas familias mataban a sus hijos y los enviaban a ese basurero. Ahí llegaban también los desechos de los criminales. Era un basurero que ardía y ardía constantemente y era lo más evidente que había en ese tiempo el Gehenna, un lugar real, un lugar en donde los desechos de ese tiempo humanos también iban llevados ahí, era un fuego constante, ¿verdad? Y esta imagen de la que él habla, pues hace que sea entendible la realidad del infierno para la gente de su tiempo, ¿no? Así es de que primeramente Jesucristo sí habló con metáforas, pero recordemos que las metáforas jamás fueron basadas en una invención, siempre fueron un reflejo de una realidad. Toda metáfora era reflejo de una realidad. Recordemos, por ejemplo, cuando habla del sembrador, y el sembrador vino a sembrar, pues sí está poniendo una metáfora que habla de una realidad que ocurre, ¿no? O las vírgenes prudentes y sensatas, ¿no? Que prepararon sus lámparas para cuando llegara el novio, ¿cierto? Entonces, todo lo que es manejado como metáfora está basado en hechos reales, no en invenciones, no en cuentos, sino se toman situaciones reales y se habla de ellas. Así es de que, pues efectivamente, habrá primeramente que pensadores, teólogos que digan que el infierno no es real, que es simple y sencillamente un símbolo que nos va a ayudar a nosotros a tratar de arrepentirnos a través de llevarnos al remordimiento, pero que no es para asustarnos, que no es verdad. Y bueno, aquí Jesucristo está hablando en términos muy concretos, muy reales. O sea, ¿de qué sirve que Él hable, verdad? De que más vale que nos quitemos incluso un órgano a que entremos al infierno. Él está hablando de una realidad, ¿no? Primeramente, primer punto, el infierno es algo real para Jesucristo. Él está está dando esta afirmación. No es de nadie más que de Jesucristo esta afirmación. Habla acerca entonces del infierno en algo muy concreto, no abstracto, no es una imagen, sino es algo muy, muy real, ¿no? Y si esto es real y es un lugar de destino un lugar posible de destino para nosotros, es urgente, es importante evitar ese destino, ¿no? Y aquí cabría la pregunta, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a cortar de nuestra vida para no entrar al infierno? ¿Qué estamos dispuestos a, a cortar? Recordemos que todos tenemos pecados, hemos pecado, ¿verdad? Y es importante cortar estos pecados de raíz, ¿verdad? Porque si no,
si nos aferramos, ¿verdad?, a ese pecado, si lo atesoramos, pues nos aferramos a la ira venidera, ¿no?, a la realidad del infierno. Yo les invito a que reflexionemos en este mensaje. Quizás él no se refería exactamente de una manera literal a hacerlo, sino qué provoca que yo vea, qué provoca que yo pueda pecar, ¿no? Eso es lo que importa. Quitar, no tanto físicamente, ¿verdad? Es una metáfora y es una invitación a que el día de hoy podamos reflexionar para evitar ese destino que estamos dispuestos a dejar atrás. Y bueno, pues entender esta realidad del infierno pues nos va a ayudar a ver la gravedad, ¿no? O sea, imagínense tanto como para que el Señor se atreva a decir, ¿verdad?, que más valdría quitarnos un órgano a tocar el infierno. ¿Qué tan grave será? Porque ¿qué tan grave es quitarnos un órgano de nuestro cuerpo? Entonces, bueno, pues el que tenga oídos que oiga, ¿no? Ok, siguiente punto. Son 8 puntos y vamos con el segundo. Segunda afirmación que hace Jesucristo sobre el infierno. Un lugar de tormento consciente. Les invito a que en sus Biblias me acompañen a leer el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Lucas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Híjole, hermanos, para mí esta palabra de Jesucristo no deja de retumbar en mi mente. Aquí o estamos con Cristo o nos hacemos a un lado, ¿eh? Hagan de cuenta que Jesucristo nos está dando una fotografía de lo que es el infierno. Si alguien quiere saber cómo es el infierno, aquí Cristo nos lo narra, nos dice cómo es. Volvemos a lo mismo. ¿Estará inventando historias con el fin de atemorizarnos, sabiendo que es mentira? El rico era una persona común y corriente como nosotros. No era Satanás, no era un demonio, ¿o sí? Era una persona común y corriente, malvada, ¿verdad? Abusiva, egoísta, como cualquiera, ¿verdad? Una persona común y corriente. Esa persona común y corriente, ¿en qué realidad estaba? Estaba en el Hades, ¿verdad? En el infierno, en el Hades. ¿Y cómo estaba? Él estaba en tormentos, él estaba consciente y estaba en tormentos, está hablando Jesucristo. Porque ahorita vamos a ver que hay otras sectas, hay otras iglesias que esto lo niegan. No ven esta narración explícita que hace Jesucristo acerca de el infierno. Sí es una parábola, sí, pero volvemos a lo mismo, las parábolas están basadas en cosas reales. Amén. Amén, hermanos. Las parábolas están basadas en cosas reales, no en ficción, no en mentira, no es un cuento, no es una historia. Está basado en sucesos reales, en una realidad. Él viene de la eternidad. Jesucristo viene de la eternidad. Y Él sabe lo que hay después de Él. Él nos está preparando por amor para que no toquemos ese lugar. Y Él dio su vida y vivió una vida perfecta para que nosotros no fuéramos aquí. Es un lugar consciente y de tormento. Y a lo que sí hay que tener temor es el no estar ahí. Y Él está hablando. Hay muchos que niegan. El infierno no existe. Yo no creo en el infierno. Un Dios de amor no puede enviar a nadie al infierno y mucho menos castigarlo eternamente. Eso va en contra del carácter
misericordioso de Dios, de Jesucristo. Así es de que no, el infierno no existe, porque esto es contrario al amor, a la misericordia y al perdón, y cómo lo va a castigar por la eternidad. A alguien que ha pecado finitamente, ¿cómo va a ser juzgado? Infinitamente o eternamente. Suena lógico, ¿no? Y muchos quisiéramos que así fuese, pero es nuestros deseos, nuestros anhelos contra la realidad de la Biblia y específicamente con la realidad de que Jesucristo nos está hablando. Está viendo entonces el rico ahí a Abraham, está viendo el seno de Abraham a la distancia, a Lázaro, que fue su esclavo en vida, lo ve en el seno de Abraham, y entonces dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, si a ustedes no les aterroriza a mí, o sea, realmente pensar en esta situación que Jesucristo está narrando es de tener temor y temblor, ¿no? Los testigos de Jehová son los primeros en negar esto, ¿no? Los testigos de Jehová afirman que el Hades es una tumba. Ellos se aferran mucho al versículo, ¿verdad?, que dice que el pecado tiene como consecuencia la muerte. Y que todos, así hayas pecado muchísimo, de manera leve o de manera grave a lo largo de toda tu vida, tu fin no será el tormento, el sufrimiento, sino la aniquilación, la muerte. ¡Pum! Ya, se acabó. Muerte. Ya. Entonces, aquí vemos que Jesucristo nos habla algo bien diferente. Un tormento constante, un tormento consciente en una llama que no se apaga. Haciendo que esto parezca ficción, que parezca solo una historia inventada. Sin embargo, todas las parábolas muestran una realidad eterna. ¿Amén? Una realidad eterna. Siempre lo hacía así Jesucristo. Y Él no está mintiendo. Así que, hermanos, miren, yo les comento, vamos a tener pláticas con personas católicas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, y hoy estamos preparándonos para saber qué dicen ellos y qué dice la Biblia y qué dice Jesucristo. Y es su palabra, es su teología contra lo que dice Jesucristo. Y tan sencillo, hermanos, esta historia para mí es la que más retrata vívidamente la realidad del infierno. Y o es un cuento, es una ficción, y hay que descartar a Jesucristo y mandarlo bien lejos, ignorarlo, o a alinear nuestra vida con esa verdad. Y ahí está la gran decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿A quién le crees? Y es bien fácil darle la espalda a esto, ¿eh? Todos quisiéramos darle la espalda a esto. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y no hay castigo eterno. ¿Ok? Es tu palabra, es tu creencia contra la de Jesucristo. Y aquí en la Biblia, palabra sagrada, habla Jesucristo y explica más vívidamente cómo es el infierno. Y Él murió y vino a este mundo por amor, para salvarnos de ese destino, solamente creyendo en Él. ¿A quién le vamos a creer, hermanos? Y a fin de cuentas, lo único que quiere Él es en vida y después de vida bendecirte. El pecado nos daña, el pecado nos destruye, el pecado destruye. Y Él solamente quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Es ganar, ganar, como decía la vez pasada. ¿A quién le crees? O el libro de Dios te aleja de tu pecado o tu pecado te aleja de Dios. ¿Qué quieres? ¿Placer temporal?
efímero o vida eterna al lado de Cristo. Así es de que esto tiene una aplicación en nuestra vida real, ¿verdad? Que tomemos una decisión con madurez, con sensatez, como dicen, bueno, si yo estoy equivocado, si nosotros los cristianos estamos equivocados y no hay infierno, ¿qué perdimos? Nada. ¿Qué ganamos? Mucho. En vida, mejorar nuestra vida. ¿Amén? Vivir de manera recta. Pero ¿qué tal si yo no estoy equivocado? Si nosotros no estamos equivocados y tú sí. ¿Qué perdimos? Nada. Nosotros, nada. Pero las personas que están equivocadas, ahí está el fin. Es una decisión que tenemos que tomar el día de hoy y son afirmaciones de Cristo. Número 3, castigo eterno. Les invito a leer Mateo 25:46. Habla de los cabritos y de las ovejas, de cómo están separados. Y dice así, Mateo capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a vida eterna. Y luego, Mateo capítulo 18, versículo 8 dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Vuelve en estos 2 versículos, vimos las realidades. Para Cristo hay solamente 2 realidades, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos hablan de un tercer lugar, el purgatorio, ¿verdad? Un tiempo en donde hay purificación por un tiempo y después ya, pero Cristo no habla más que de 2 lugares. O eres cabrito o eres oveja. Solo hay 2 destinos, vida eterna o castigo eterno. Amén. Esas son las palabras de Jesucristo. Yo no hacemos nada más que leer textualmente, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jesucristo está hablando de una palabra, aionios, que significa eterno, y describe tanto la vida eterna como el castigo eterno. Tanto el castigo como la vida es eterna. Amén, hermanos. No está haciendo una separación. Estos irán al castigo y ya. Y los justos a la vida eterna. ¿Es ocioso esta palabra es ociosa? ¿Está ahí nada más para espantar? Ni una tilde, ni una podemos mover, ¿verdad? Ni un punto ni una coma podemos mover. Y esa palabra está ahí. ¿Es castigo eterno o vida eterna de acuerdo a las palabras de Jesucristo? Los adventistas, ahora vamos a ver lo que dicen los adventistas del séptimo día, que de ellos salieron los testigos de Jehová, hablan de que todos al morir van a tener un castigo, pero no eterno. Un periodo máximo como de 12 meses, si no mal recuerdo. Hasta no sé dónde sacan los 12 meses, ¿eh? O sea, un castigo de 12 meses para los adventistas y después aniquilación. Porque un Dios de amor no puede enviar por siempre a sus hijos, bueno, a sus hijos, a sus criaturas, a un castigo eterno. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Castigo eterno o vida eterna. Solo 2 caminos. Y ambos tienen la misma duración, la eternidad. Amén, hermanos. Esto refuerza en las palabras de Jesucristo su igualdad. Ambos, castigo o vida eterna. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que este castigo eterno refleja la gravedad de nuestro pecado. Amén. Es tan grave nuestro pecado, es tan grave atentar en contra de un Dios infinito, un Dios eterno,
que el castigo es eterno. Les comentaba la vez anterior, ¿verdad? Es como si yo le doy una bofetada a un amigo, pues posiblemente el amigo me perdone, se enoje conmigo, quizás me pueda dejar de hablar, pero no tiene tanta autoridad. Pero si voy con un soldado, con un militar, y le doy un golpe, ¿qué implicaciones podría yo tener por la autoridad que tiene él, ¿verdad? Ahora me voy con un general, con la presidenta y le doy un golpe, y cada afrenta que nosotros hacemos en contra de su creación, el pecado no nada más es atentar en contra de nosotros, sino atentar en contra de la creación, de Dios, sus hijos, su creación. Es como si a nosotros nos pegan en un coche. En el coche es mi propiedad, ¿verdad? Pues todos nosotros somos propiedad, somos hechura de Dios, y el pecado en cuanto daña a otro, lo daña a él, porque es su creación. Es una afrenta no solamente en contra de una persona, sino en contra de su hija y en contra de su hijo. Amén. Y tenía un fin. Esa persona es amada. Por eso nosotros tenemos que cuidar a todos y amarlos, ¿verdad? Porque reflejan la imagen de Dios. Y cuando nosotros atentamos en contra de alguien, estamos atentando en contra de Dios mismo, porque ¿quién lo hizo? ¿Quién le dio vida? Dios, ¿no? Y es una afrenta contra un Dios eterno que tiene un propósito bueno para esa persona y nosotros le destruimos su vida. Así es de que es grave el pecado, ofende a un Dios infinito, a un Dios eterno, y por lo tanto el castigo es eterno, sin Cristo. Con Cristo, sin Cristo. Y todos estamos aquí, a menos que tengamos a Cristo. La eternidad del infierno nos llama a tomar decisiones hoy, porque nadie tiene la vida asegurada, no sabemos qué pasa en un momento, ¿no? Esto tiene aplicaciones prácticas y cómo es nuestra decisión. Y reflexión, hermanos, ¿estamos hoy viviendo con perspectiva de eternidad o le damos la espalda a las cosas? Como un avestruz que se esconde debajo de la tierra para no ver lo feo de la realidad. Nosotros evadiendo la realidad futura, ¿podemos escapar de ella? Porque la ignoremos, vamos a escapar de esa realidad futura, porque todos hemos de morir y todos o escuchamos lo que Cristo dice o lo ignoramos. Son palabras de Jesucristo. Estamos viendo el infierno según Jesucristo. Aunque para futuros estudios convendría ver cómo hay paralelismo entre todo el Antiguo Testamento. Cada una de las 8 afirmaciones que Cristo hace acerca del infierno tienen respaldo en el Antiguo Testamento. Y cada una de las 8 afirmaciones que Cristo hace del infierno tienen respaldo en los apóstoles. Cada una de las 8 las veremos como coinciden con afirmaciones bíblicas. Esta palabra de Jesucristo no viene sola, viene de tapa a tapa respaldada, porque hay coherencia y unidad. Hay un solo mensaje en toda la Biblia. Aquí empezamos con Jesucristo, pero veremos el Antiguo Testamento, si Dios lo permite, y los apóstoles, que refuerzan cada mensaje que nuestro Señor nos da. Así es de que estamos viviendo con perspectiva de eternidad, o comamos y bebamos, a fin que mañana moriremos. ¿Sí? No hay infierno, no hay vida eterna, no pasa nada. Vamos con la cuarta característica. Lloro y crujir de dientes. Les invito a leer Mateo capítulo 13, versículos 42 y 50. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta frase Jesús la repite en varios pasajes, en Mateo, en varios pasajes la llega a repetir. ¿Y qué está describiendo el lloro y el crujir de dientes?
¿Alguien aquí en algún momento ha tenido crujir de dientes? Es un terror. Ya no es miedo, ya no es ansiedad, ya no es angustia. Ansiedad es lo más leve del temor, ¿no? En la ansiedad no hay manifestaciones orgánicas. No hay sudoración, no hay palpitación, no se amplían las pupilas o se dilatan las pupilas. En la angustia empezamos con la sudoración, ¿verdad? Con el nerviosismo, empezamos desde luego a tener más miedo y bueno, vamos creciendo hasta el pánico, el terror y el horror. Cuando viene realmente el crujir de dientes, es cuando nos enfrentamos a una angustia emocional muy profunda y entre una expectativa grande de dolor, de terror. Ahí viene el crujido de dientes. Y es estar viendo esa realidad que se enfrenta ante el infierno. Llorar indica dolor, ¿verdad? Mucho dolor. Y aparece el remordimiento, aparece el lamento, viene la frustración de por qué no hice yo algo diferente y la desesperación. Ya no hay esperanza, ya hay desesperación. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que se vive en el lloro y el crujir de dientes. ¿Estas palabras de Jesucristo serán ociosas otra vez? Es la misma pregunta. ¿Habrá mentido en una ocasión más Jesucristo? ¿O por piedad a nosotros nos dice, esto puede pasar, evítalo, por amor? Y sabemos que la salvación es por fe. ¿A quién le creemos? ¿A quién le tenemos fe? Es como si viene alguien ahorita corriendo. Oigan, ¿saben qué? Sálganse de aquí porque va a explotar. Hay una bomba, sálganse. Le podemos decir, sí, sí, gracias, ya, ahorita nos vamos. Si no nos salimos es que no le creímos, ¿verdad? Pero si sea o no sea, sea o no sea, no me voy a arriesgar, vámonos, ¿no? Porque le creemos. Si Él nos está hablando, Él viene de la eternidad y nos está hablando de una realidad, la fe es movernos hacia lo que dice la persona, ¿o no es así, hermano? Amén. La fe es movernos en la dirección que nos dice el Señor. ¿Y saben cuáles son los que no van al castigo eterno? Él dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Amén. Los cabritos no obedecen. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Y qué hacen las ovejas? Jesucristo dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí está la separación. Las ovejas a vida eterna y los cabritos al castigo eterno. De acuerdo a las palabras de Jesucristo. No a los adventistas, no a los mormones, no a los testigos de Jehová, no a los católicos. Biblia, lo que dice Jesucristo, ¿no? Entonces, estas imágenes tan vívidas que nos está relatando acerca de esa expectativa de juicio que podemos tener, habla, ¿verdad?, de ese sufrimiento activo, de ese sufrimiento que van a tener justo cuando enfrentan el juicio. Una vez que escuchamos acerca del juicio de nuestro destino eterno, viene el lloro y el crujir de dientes. Si tan solo se hace el día de hoy en las cárceles normales, ¿no? ¿Cuánta gente que enfrenta la cárcel inmediatamente pues empieza a decir, no, Dios, no, Dios? Y es algo temporal. Así es de que, pues bueno, podemos ver que esto está asociado con juicio definitivo, con juicio eterno, y por eso nos urge buscar a Cristo, nos urge buscar esa salvación que solamente Él puede ofrecer. Nada perdemos, es más sensato, es más inteligente
vivir con este temor reverente, ¿no? Él vivió y sufrió todas estas cosas para evitar que nosotros cayéramos en ese destino, hermano. Amén. Dejó su trono de gloria, vino aquí para salvarnos. ¿Qué tan real? La pregunta es, ¿qué tan real es este dolor que él vivió? Y este dolor es expectativa que nos da, porque a lo mejor hoy podemos cometer un delito y no ser atrapados por la justicia, ¿no? Escaparnos el día de hoy en este mundo. Pero a Dios nadie lo engaña. Y Él no quiere que nadie se pierda, más que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Sí? Es un Dios de amor paciente, tolerante. Dios no quiere que nadie se pierda. Es un Dios de amor. Si le damos la espalda en vida, ya no queda más que esperar, más que una horrenda expectación de juicio. ¿Amén, hermanos? Característica número 5, oscuridad absoluta. Quisiera pedirles que ahorita me apoyaran con un versículo, Apocalipsis 22:5, si me pudieran ahorita acercar una Biblia. Dice así, antes en Mateo 8:12 y Mateo 22:13, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla que una realidad del infierno es oscuridad completa, ¿verdad? Echados a las tinieblas de afuera. Entonces, una realidad que tenemos es que estamos solos en el infierno, un aislamiento total, no hay nada, hay oscuridad y una separación completa de Dios. No me quisiste en vida. ¿Cuántas veces quise abrazarte, verdad, como a hijos amados? Y me dice la espalda. Y él, como un caballero, respeta nuestras decisiones. Si le decimos, no te quiero en mi vida, no nos va a obligar. Va a respetar nuestras decisiones. Pero separarnos de él es estar en oscuridad. Estar con él es luz, ¿verdad? ¿Me permiten? Les invitaría a leer Apocalipsis 22, 5. 22:5, hermanos. Sería muy bonito que viéramos tantito acerca de cómo es el cielo. Apocalipsis 22:5. Casi al final. Es casi el último capítulo de la Biblia. Y dice así. No habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No va a haber lámparas, no va a haber sol, ni luz, ¿verdad? De ningún tipo, porque Dios el Señor nos iluminará. Amén. Amén. Gracias. Entonces, esta oscuridad de las tinieblas contrasta con la luz del cielo, ¿verdad? Su presencia va a hacer que ya no haya noche, todo sea luz de día. Su luz inundará todo. Amén, hermanos. Entonces, esta desesperanza que vemos en el infierno que nos impulsa, que nos lleve a anhelar, porque no vamos a actuar tanto por temor al castigo, sino por amor a un Dios que es bueno con nosotros, ¿no? Esa es la esencia de la salvación, en donde buscamos al Señor y le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Amén, hermanos. No tanto por temor al castigo, porque todavía somos egoístas, ¿verdad? Bueno, y la reflexión, ¿verdad, hermanos? Que yo quisiera invitarles a hacer el día de hoy es que ¿qué tanto el día de hoy estamos caminando hacia la luz? ¿Nos estamos dejando guiar por la luz? ¿Por quién te guías? ¿Por la oscuridad de las tinieblas? ¿Por la oscuridad de Satanás? ¿O por la luz de Dios? Cada momento que tomamos es una decisión, ¿verdad? Y cada vez que optamos por algo, le damos la espalda a otra cosa. Amén, hermanos. Cada momento es una decisión. Y cada cosa, cada vez que decimos sí a algo, le decimos no a otra cosa. Si le decimos que sí a la tentación y a lo que nos ofrece el enemigo de nuestras almas, le estamos diciendo no a la fuente de toda bendición, que es Jesucristo. Más sensatez, más Dios racional no podemos tener. ¿Qué hay mejor que Él, hermanos? Nada. Vámonos con el punto número 6 de las afirmaciones que hace Jesucristo del infierno. El gusano que no muere. Marcos, capítulo 9, versículo 48. Les invito a leer Marcos, capítulo 9, versículo 48. Dice así, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿El gusano de quién? De los que habitan allí, ¿no, hermanos? De los que habitan en el infierno, de los que están en el lado. Su gusano no muere y el fuego no se apaga. Muchos afirman, muchas religiones, quiero comentarles, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, hablan de la aniquilación, de la destrucción total. Los primeros, los testigos de Jehová dicen, no, no va a haber ni siquiera castigo para los impíos. Todo aquel que peque, ese morirá. Y el pecado lleva a la muerte. Lo toman literal. No hay infierno, no hay castigo eterno. Y entonces lo que vimos del rico, de Lázaro, o de del gusano, de ellos, que no muere, y el fuego que no se apaga. Una pregunta, hermano. ¿Están de acuerdo que los seres humanos, aunque seamos de millones, a lo largo de toda la historia, somos un número finito, ¿no? De hombres y mujeres. No somos infinitos. Los seres humanos tenemos un número grande, pero somos un número. Si el infierno fuera aniquilación, fuera destruir el alma en el infierno, destruir el alma en el infierno, y eso fuera finito, ¿qué sentido tiene un castigo eterno o un fuego que no se apaga si somos finitos? ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Para qué quiere Dios un fuego que no se apaga? Si ya quemó a los malvados, ya destruyó sus almas en el infierno. Esto sería ocioso. Amén. Pero ¿qué dice Jesucristo? Donde el gusano de ellos no muere. Es destruido, es aniquilado en su propósito, aniquilado en su propósito. ¿Cuál es el propósito de todos nosotros? Poder vivir con Él en la eternidad. Amén, hermanos. Un buen propósito que Dios quiso para cada uno de nosotros. Dios te ama. Y no hay nadie que pueda decir que Dios no le ama, porque no vemos sus maravillas. No hemos podido disfrutar del amor de la familia. No hemos podido ser bendecidos. Cada cosa que tenemos es bendición, es amor de Dios para nosotros. Amén. Es un Dios bueno, es un Dios de amor. Poder disfrutar de su creación, poder respirar, poder vivir, nos ha amado, nos ha bendecido. Es un Dios de amor.
El propósito por el cual fuimos creados fue para estar con nuestro Creador por toda la eternidad, para poder disfrutarlo eternamente, ese Padre de amor, ese Padre de bendición por toda la eternidad. ¿Por qué tiene que acabarse lo bueno? Cuando tenemos un Dios eterno, un Dios bueno, un Dios de amor, ¿quién querría dejar de vivir de esa manera, rodeado de amor, de perdón, de misericordia? Ese es el propósito, ¿no? Entonces, somos destruidos en ese propósito. No es porque haya aniquilación, sino porque el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros fue destruir. Amén. Lo que pudo haber sido, no fue, se destruyó. Aunque no esté aniquilado, el propósito está destruido. A eso se refiere la Escritura cuando habla de que el alma será destruida en el infierno. No aniquilación, sino que el propósito para el cual fueron hechas las cosas no se cumplió. Se destruyó el propósito. Entonces aquí habla de una corrupción, de una degradación perpetua, ¿sí? Corrupción, degradación perpetua. Entonces, esto va en contra de los testigos de Jehová. Les insisto, los testigos de Jehová son los más light de todos, de todas las sectas. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Aniquilación. No hay ni castigo. Ellos no piensan para nada. Dicen, Dios de amor no puede castigar. Así es de que aniquilación. Adventistas, castigo por 12 meses. Castigo finito y después aniquilación. ¿Qué secta les gustaría ir, no? A la más line, yo digo que los testigos son los mejorcitos, ¿cómo ven? O los adventistas, o luego los católicos que hablan del purgatorio. Pero la Biblia no habla nada de eso. Entonces, que el gusano no muera implica pues un proceso eterno. Si el gusano no muere, el gusano de ellos no muere. Habla entonces de que este proceso de degradación es eterno, ¿verdad? No una cesación de la vida. Entonces, bueno, pues esto otra vez nos recuerda la urgencia de la salvación. Puedes reírte de Jesucristo, de todo lo que dijo, serás uno más de los burladores de Jesucristo. Que bueno, ojalá y tengas la razón, pero le das la espalda a la fuente de todo bien. O tomas en serio esa oportunidad de amor que Jesucristo nos ofrece. Amén. Y nos vamos a el siguiente, número 7, destino de los impenitentes. Dice Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando de los cabritos, ¿no? No de las ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, sino los cabritos. Apartaos de mí, a los de la izquierda, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque justamente algunas sectas dicen que el infierno solamente es para el diablo y sus ángeles, pero nosotros no. Nadie. Por ejemplo, los mormones hablan del reino celestial para los mormones que son santos. El reino terrenal para todos aquellos buenas personas que no conocieron de Cristo, pero que hicieron bien en sus vidas, ¿verdad? Trabajaron, estudiaron, fueron buenos. Reino terrenal. Pero aquellos inconversos que realmente se alejaron también están en un estado de gracia, pero menor, que es el reino celestial. Ellos manejan 3 destinos. Ya vimos que para Jesucristo solo hay 2. ¿Se acuerdan, hermanos? Solo 2 destinos para Jesucristo, no 3. Entonces, ¿esto dónde queda en lo que dicen los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús claramente va a distinguir a los condenados, ¿no? O estás con él o sin él. O eres oveja o eres cabrito. O vida eterna o
castigo eterno. Amén, hermanos. Entonces, pues bueno, es algo real para los que rechazan a Jesucristo. Y pues esto habla de la urgencia de la fe, ¿verdad? Y bueno, una pregunta para nosotros. Primeramente, ¿vivimos en convicción, en el amor de Dios en nuestras vidas? Y segunda pregunta, ¿estamos compartiendo esto a aquellos que no lo conocen? Vean lo que le dice a los fariseos, Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y bueno, pues los cabritos, creo que no me da tiempo de leerlo. En el siguiente punto, son todos aquellos que no muestran amor por sus semejantes. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Verdad? Esos son las ovejas. Los cabritos. Porque estuve enfermo y no me visitaste. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. Los que no muestran amor al prójimo son los cabritos. Pero también aquellos, como vemos abajo, impenitentes, que no nos arrepentimos. Y tenemos 7 pecados: orgullo, lujuria, avaricia, envidia, pereza, gula. No me acuerdo qué otro nos falta. Si somos como los fariseos hipócritas, ¿cómo escaparemos de la condenación del infierno? Así es de que, bueno, pues esta es una realidad, ¿verdad? Que nos muestra nuestro Señor Jesucristo en su misericordia. Los que no tienen compasión son los cabritos. Los que no se arrepienten de sus pecados son los cabritos. Creo que vale la pena estudiarlo más a fondo, pero bueno. Y este tema, pues, da para mucho. Pero hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Vale la pena, creo que continuar y sobre todo profundizar puntualmente con cada una de las enseñanzas doctrinales de las sectas, para que no nos vayamos para allá, hermano. O si nos vamos, pues todo el mundo es libre, pero no es lo que Jesucristo dice, ¿verdad? Estamos viendo las palabras de Jesucristo y veremos cómo el Antiguo Testamento y los apóstoles confirman de tapa a tapa en una unidad, un mensaje único acerca del infierno, y que habría que quitar muchos versículos y muchas palabras para que la doctrina de ellos fuese correcta. Bien, hermanos, pues les invito a